Buenísimo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya en la última clase de este módulo de conectando con LLMs a través de APIs. Y la idea es que en esta última clase, como cerramos con todo lo último que hemos visto, que tiene que ver con cómo vamos a utilizar nuestros LLMs, pero ahora con más herramientas, en este caso con temas de orquestación y sobre todo también con herramientas de low code o no code, como puede ser en 8N. La gracia es que todo lo que aprendimos en la primera mitad del curso, que tiene que ver con cómo conectar con APIs, ¿cierto? A través de los LLMs, cómo usar la API de OpenAI en particular, lo vamos a conectar con cómo después vamos a ir afinando los modelos, ya sea en base a diferentes técnicas de prompt engineer, o ya sea con técnicas de fine tuning, o bien técnicas de RAG u otras, para mejorar el contexto. Y todo eso combinarlo dentro de lo que es la orquestación, la generación de flujos de agentes. Y Y bueno, combinado con un N8N que nos da, o con herramientas low-code en general, en particular con un N8N, porque bueno, hay muchas actualmente, pero la idea es que vamos a escoger una. Y la gracia es que con esta vamos a poder hacer muchos tipos de flujos. Vamos a ver que pueden ser bastante simples o bastante complejos, dependiendo de qué tanto trabajo le pongamos a este generador de flujo, de cuántos nodos queramos ir haciendo. Em, y nada, la idea sería que en la clase de hoy día puedan trabajar en su tarea. Pero antes de eso les quería hacer una última demo de cómo trabajar con cosas un poco más como cómo generar un workflow un poco más complejo dentro de 8N, para que puedan ir viendo un par más de opciones y viendo cómo es el trabajo completo de 8N en caso de que aún no lo hayan hecho y hayan trabajado solo con LangGraph en las clases anteriores. Gabriel, Eh, una pregunta. sí, claro. A ver si entendí bien. Finalmente, para este solamente hay que subir el, el archivo, el JSON que se genera de N8N, que uno puede descargar, y el video de Eso 5 minutos, y el video de 5 minutos donde uno explica el funcionamiento y tal muestra cómo cual. se conecta el correo y después genera el calendario o lo que sea que uno ocupe, ¿no? Exacto. Ya, Que perfecto. cumple con los requisitos de tener dos agentes, dos patrones y dos servicios al menos. Entonces con ese Ya, video y el JSON están ok. vale. Buenísimo. Entonces, Juan Carlos. Profe, respecto a lo mismo, por ejemplo, yo estaba pensando hacer una, un agente que me diga, que me vaya cotizando los precios de vuelos dependiendo del destino. Ujú. En esos dos agentes puedo ocupar APIs como la de Google Flights o cosas así. Así es. Ya sea en los agentes o en la integración de servicios. Como justamente la idea es que con acá uno de los puntos es que tengan dos integraciones con servicios. Si es que dentro de uno de los agentes ponen, por ejemplo, una tool que se conecte a la API de Google Flights, está perfecto, está impecable. Ya, ya, gracias, profe. Que cuenta como la conexión de unos servicios, así que perfecto. Buenísimo. Perfecto, entonces la demo que les quiero mostrar ahora es un poco de cómo es bueno ir trabajando con un 8N como tipo flujo de trabajo. Donde el primero de los ejemplos que les hice en la última clase, que tiene que ver con el router, que tenía varios nodos, la idea es que ahora lo vamos a replicar dentro de N8N. Entonces aquí se los voy a ir mostrando el cómo yo haría este flujo de trabajo, y de todas formas después les voy a dar el JSON también se los voy a pasar en caso de que quieran utilizar algo parecido. Entonces, perfecto. Si es que vemos... eh, no, perfecto. Preguntan por qué en la página salen que son cuatro evaluaciones, pero son solamente tres. Eso, si mal no recuerdo, en la primera clase les comenté cuáles eran las reales. Eso parece que quedó de alguna de las versiones pasadas y no está actualizado. Lo voy a actualizar. A priori es 30% en cada una de las dos primeras, 30-30, y en esta última un 40. Pero para más detalle lo pueden ver en las diapositivas de la clase número uno. Buenísimo, vamos con la demo y si salen más preguntas que queden dentro del chat, que sean como más o de la tarea o de eh, cosas ajenas a la demo, déjala en el chat y respondo todo al final después de que termine la demo. Perfecto, entonces con N8N la idea es que voy a ir trabajando donde voy a hacer todo este flujo. La idea es que voy a terminar con un nodo que me permita ingreso con chat, en el cual yo pueda ir escribiendo con este chat y pasando por todo este flujo.
¿Cómo yo lo iría haciendo esto? Es que iría trabajando esto paso por paso, haciendo que el flujo sea lo más simple posible, mientras le voy agregando más nodos más complejos. Vale decir, por ejemplo, primero partir directamente con un nodo que me entre con chat, me vaya directamente a responder un agente. Luego le agregaría la validación para que antes de responderme con un agente con algo extra, que pase por la validación. Luego le agregaría el router y así sucesivamente. Entonces, para eso, vamos a partir acá. En este caso, tenemos que crear un inicializador, un hook de inicio, que sería en mensaje de chat. En este caso, yo le voy a poner que tenga un response mode cuando tenga un nodo de respuesta. Esto es muy útil cuando queremos tener múltiples flujos de finalización del nodo. ¿Ya? Como que puedan tener múltiples caminos y en cada uno como termina en un lugar diferente. Eh, Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, primero poner nuestro nodo que va a ser nuestro escritor, que es el que va a generar nuestras respuestas finales, donde dado que yo ya lo tengo, ¿cómo se llama esto? Lo tenemos o sea, desarrollado acá, voy a ir copiando los mismos system prompts para que estos me vayan respondiendo. En este caso, mi writer node tiene este system prompt, donde le doy un poco cuál es la tipo de respuesta que quiero que dé, y le doy la data final que he ido acumulando dentro del flujo. Entonces lo que voy a ir a hacer es que en este nodo de agente le voy a poner un system message, el cual voy a pegar lo que copié del otro lado. Y en esta parte de data lo voy a dejar así, porque por ahora no tengo data, pero en el futuro probablemente voy a ver cómo ir inyectándosela. Este nodo de agente va a estar conectado, de hecho le voy a cambiar el nombre acá para que quede más claro. Este va a ser mi writer agent. Y va a estar conectado al chat directamente para que este empiece a procesar las respuestas. ¿Qué le voy a conectar? En este caso le voy a conectar un nodo o sea, un modelo de OpenAI, dado que es el que ya tengo conectado. En este caso, para los que aún no lo conectan, tienen que poner aquí crear nueva credencial y poner la API key que pueden generar de la página, que es la misma que han usado en el resto del curso. Con eso, directamente ya está conectado con este modelo. ¿Qué más podría hacer? Es que esta gente actualmente está recibiendo directamente conectado a un nodo de chat. Pero lo que voy a hacer es que yo le voy a definir de dónde va a venir el mensaje porque puede ser que en el futuro voy a poner más elementos. Entonces quiero que siempre tome el prompt de entrada del usuario y no cualquiera de las cosas que va generando al medio. Entonces esto se lo voy a modificar indicándole que tome el mensaje inicial. ¿Cómo tomo el mensaje inicial? Una buena forma para ir probando estos elementos es que nosotros en cada nodo acá arriba podemos poner este botón de play. ¿Qué es lo que significa eso? Que esto se va a ejecutar hasta ese punto del flujo. En este caso, si escribo, por ejemplo, hola, se ejecutó solamente este nodo y no se ejecutó este nodo de acá. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo puedo ir ahora a esta gente y me dice cuáles son los diferentes tipos de input que tengo en esta ejecución que estoy haciendo. Que puede ser una prueba de concepto o un ejemplo de cómo pueden ser otras ejecuciones. Entonces yo acá, por ejemplo, veo que en when chat message receive, es decir, mi nodo de entrada, tiene estos parámetros, como puede ser el chat input, que este es el mensaje que está inyectándosele a través de ser un usuario. Lo bueno de esto es que yo puedo tomar esto y arrastrarlo dentro del prompt para que esto lo use como input. Juan Carlos. Profe, tomando en cuenta esto y volviendo al tema de la prueba, Ujú. el input inicial tiene que ser un chat. No necesariamente, lo que a ustedes les sirva. Puede ser un chat, puede ser una llamada de API, un cron, lo que a ustedes les sirva. Ya, vale, profe. Buenísimo. Algo bueno es que esta funcionalidad de que, por ejemplo, aquí yo estoy arrastrando cuál es el input y cómo lo voy a estar utilizando, es algo que se puede hacer con cualquiera, no solo de los invocadores, sino que cualquiera de los nodos. Ahí van a ir viendo a medida vaya avanzando y tenga más nodos, que puedo de cualquier nodo ir como extrayendo cuál era el output de ese momento para que pueda trabajar normalmente mi modelo. Entonces aquí este Writer Agent va a tomar cuál es el chat input de entrada para procesar la respuesta. ¿Qué más quiero agregarle? En este caso le voy a agregar memoria también para que como esto sirva completamente como un chat, dado que va a ir recordando cuáles son los mensajes anteriores. Entonces simplemente le agrego una memoria simple y con eso ya tengo algo de memoria en el chat. ¿Qué me faltaría? Simplemente agregar el nodo de respuesta, donde aquí le tengo que decir cuál va a ser la respuesta que va a sacar. Y si es que yo le conecto a esta gente,
y lo ejecutamos. Bueno, tenemos que partir desde el principio. Y aquí algo bueno es que uno puede esperar que el usuario responda, cosa que esto como pueda continuar el flujo o dejarlo como final. En este caso yo le deshabilito la opción de que el usuario responda para que termine el flujo desde ahí. Y si es que aquí volvemos a partir con el flujo, uy, voy a reiniciarlo. A veces se marea, recargo la página y funciona. Perfecto. No le he dicho cuál va a ser ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que va a responder? Entonces aquí, si es que yo le digo, ahora respondo, se va a ejecutar. Tenemos que hacer que se ejecute solo hasta acá. Y con eso vamos a ver que sí tenemos el output generado por el agente de escritor y podemos entregárselo como mensaje. Entonces, dado eso, ahora sí este nodo puede ejecutarse y me puede responder al chat. Voy a recargar de nuevo la página. A veces que se marean estas partes iniciales, pero ya después queda correcto el flujo. Entonces ahora yo le digo hola. Y aquí efectivamente me respondió correctamente al chat. Veo que tengo esta entrada de hola y después que me pregunta en qué me puede ayudar hoy. Perfecto, entonces ya tenemos conectada la primera parte del flujo, donde tenemos que partimos acá, donde inicializamos el flujo, pasamos por nuestro escritor y nos devuelve una respuesta. Ahora tenemos que ir agregándole más nodos. El nodo más simple inicial tiene que ver con la validación, así que le voy a agregar un nuevo agente, al cual le voy a pasar nuestro prompt de validación. En este caso nos va a quedar acá nuestro agente, que le voy a pasar nuevamente el input del chat como mensaje y como system prompt le voy a pasar lo que habíamos dicho acá. Entonces, validation node, esto que tenemos acá. Entonces, con esto, cuando me responda, simplemente me va a responder verdadero o falso en caso de que sea correcta la validación. Le tenemos que agregar el modelo. En este caso, siempre le voy a agregar un nodo de OpenAI con el mismo modelo, por simplicidad. Y en este caso, dado que quiero que siempre me esté validando cuál es el último prompt, no quiero ponerle memoria porque no me interesa qué es lo que he hablado antes. Entonces, si es que ahora ejecuto este nodo, vamos a ver que va a validarlo y el output dice falso. En este caso, la pregunta, que en este caso era hola, no tiene nada que ver con farmacia, entonces directamente es falso. ¿Qué es lo que hacía nuestro flujo? Es que en caso que fuera verdadero me enviaba a un lado y si era falso me enviaba al writer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner otro nodo que en este caso va a ser de flujo, que va a ser un nodo de if. Este nodo de if recibe como output lo que estaba entregando este nuevo agente, este agente anterior, que para entenderlo mejor le vamos a cambiar el nombre a validation agent. Agent. Entonces acá nosotros podemos hacer alguna condición. ¿Qué condición quiero hacer acá? Quiero ver si el output del validation agent es igual a true. Si el output de validation agent es true, significa que se va a ir por el camino del true. Y si es que el output de validation agent es false, se va a ir por el camino de false. Entonces aquí, ¿qué deberíamos hacer? Es conectar simplemente el falso al nodo de escritor. Entonces con esto, si es que ejecutamos el siguiente nodo, vamos a ver que efectivamente el if me fue por el camino del falso y luego se ejecutó el nodo de escritor. En este caso podemos en algo se mareó esto. Aquí en este caso, como antes teníamos menos nodos, ahí se mareó un poco en cuál era el chat de entrada. Entonces aquí simplemente podemos reconectar cuál es el input inicial. Que en este caso antes lo estaba considerando como el input directo que me estaba llegando desde camino. Y ahora le estoy considerando cuál es el nodo de entrada. Entonces aquí podemos ejecutar. Entonces con esto ya vemos que nuestro flujo del lado de falso de este camino está funcionando correctamente. Si es que yo le digo hola, pasa por validation agent, en el if me entrega que es falso y por tanto me va directamente al greater agent, logrando hacer mi respuesta. Buenísimo. Entonces ahora tenemos que ver cómo pasar por el nodo de true. Y en este caso
En caso de que esta pregunta sí sea relacionada a la farmacia, por ejemplo, que diga, voy a ejecutar hasta acá solamente y tienen paracetamol, a veces se marean esto y no saben cuándo partir. Voy a recargar la página. Si tienes paracetamol. Y vemos que aquí efectivamente la validación me dijo que era un true, por tanto se está intentando ir por el camino de true. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar lo que queremos en el flujo de true. Algo que podemos hacer acá es que yo puedo seleccionar muchos nodos haciendo esto de acá, arrastrando, y puedo mover todos para dar más espacio de ir inyectando más nodos. Ahí. ¿Qué nodo quiero agregar ahora? Quiero agregar mi nodo de router. Mi nodo de router lo que decía es que cuando estábamos acá, si vamos al router node, vamos a ver que este tiene un system message que identifica qué tipo de categoría es. En este caso vamos a copiarlo nuevamente y por tanto usar otro nodo de agente. Vamos a ir al nodo de agente y la parte de true vamos a conectarla a este nodo de agente. Y en este caso le voy a llamar router agent. ¿Cuál va a ser mi input de entrada? Bueno, nuevamente el mensaje que ingresó formalmente el usuario. Y mi system prompt va a ser el que acabo de copiar de, ¿cómo se llama esto? Del código. En este caso podemos hacer algunas, quizás, ¿cómo se llama esto? Arreglar el prompt un poco para que aquí tenemos más salto de línea y cosas para que el código quede más entendible, así que eso lo voy a poner como enumerado qué tipo de categorías puede ser. Aquí de hecho le voy a poner otro, otro, otro. Entonces aquí nuestro router agent ya va a tener ese system prompt. Nuevamente le vamos a poner el mismo nodo de OpenAI y no le vamos a poner memoria porque tampoco quiero que recuerde algo, como quiero que solo verifique qué es lo último que está preguntando. Aquí es importante que cuando ponemos estas memorias, nosotros ponemos este Session ID. Este Session ID tiene que ver con qué nodo está conectado. Aquí como no está conectado directamente a un chat, también se la vamos a tener que definir acá abajo, donde en el mensaje de entrada nos viene cuál es el Session ID. En este caso sería este de acá. Y algo bueno que uno puede hacer es que uno puede generar diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, en este router agent le voy a agregar memoria netamente por si es que necesita redirigir no sé, por ejemplo, pregunto tienes paracetamol y si es que vuelvo a preguntar por algo de paracetamol, quizás si quiero ver el mensaje anterior. Entonces sí le voy a agregar memoria. ¿Qué consideración tengo que tener? Es que aquí, si es que le agrego el mismo session ID que el otro lado, voy a ir inyectando más mensajes a la memoria que quizás no quiero. No quiero que el último agente piense que me respondió algo que me respondió otro agente. Entonces, para eso, algo que uno puede hacer es que este session ID uno le puede ir agregando prefijos o sufijos para tener como un session ID diferente o una memoria distinta. En este caso, le voy a poner router, guión y el key. Entonces, ahora esto va a tener su propio memoria del agente de router. Perfecto. Entonces, si es que ejecuto esto, vamos a ver que mi output dice John Products. Bueno, no esperaba que fuera John Products porque no quiero que tenga el guión, ¿cierto? Así que le voy a quitar los guiones. A ver si así me responde mejor. Algo bueno es que si modifico un nodo, mientras estoy en una ejecución, me va a decir en amarillo qué nodo cambié y que antiguamente se ejecutó. Y por tanto la ejecución puede cambiar. Y si es que nosotros le ponemos play de nuevo, se puede volver a ejecutar el mismo nodo, pero ahora con la nueva configuración. En este caso, ahora sí me respondió products, que era lo que yo quería que me respondiera. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con esta gente? Dado que me categoriza qué tipo de respuesta tengo, es que nosotros acá tenemos un nodo que es de switch. Y este nodo de switch me va a permitir seleccionar diferentes valores para yo después redirigirlo a diferentes lados. En este caso, yo puedo tomar el output del router agent y, por ejemplo, decir, si es que es products, ándame al output de products. Si es que el output es delivery,
mándame al output de delivery. Y en cualquier otro caso, mándame al nodo de fallback. Voy a ponerle que sea un extra output. Si nosotros vemos ahora esto en el diagrama, vamos a ver que me expone ahora tres puntos de salida: products, delivery y fallback. Significa que si yo ejecuto esto, esto va a determinar a cuál nodo mandarme y por tanto me va a servir de router. Entonces, si es que tengo estos dos elementos, mi agente que me dice qué categoría es y este switch, vamos a poder hacer nuestro enrutamiento correctamente. Buenísimo. Entonces, si es que vamos a mi foto del diagrama que hicimos en Landgraph, vamos a ver que ya tengo la parte del router. Para ejemplo, voy a usar el nodo de products, dado que este tiene un uso de tool, entonces puede ser interesante el cómo vamos a inyectar esos datos. Entonces vamos a hacer el nodo de products. Aquí nuevamente vamos a poner otro agente, que en este caso va a ser mi products agent, que va a estar conectado a la salida de products. A este le vamos a conectar nuevamente el nodo de OpenAI. Y también, para en caso de que necesitemos recordar qué fue el último que pregunté, le voy a poner una memoria en la cual le voy a poner una sesión que sea específica para este agente. Products, guión, la sesión. Entonces aquí tenemos esta agente. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría agregarle una tool para que éste determine cuándo usarla. ¿Y cómo se agregan? Aquí justamente en la parte donde están las tools podemos agregarle tools, que es donde podemos agregarle múltiples tools. En este caso yo simplemente le voy a agregar una code tool, podría ser cualquiera de las que aparecen acá, pero le voy a agregar una code tool porque tengo un texto específico que quiero devolver. En este caso, yo aquí voy a devolver siempre este texto hardcodeado. Por tanto, aquí voy a retornar esto y le voy a dar la descripción de cuándo usarlo, lo mismo que me dice aquí: obtener información de los productos. Entonces, es que ahora ejecuto este nodo, lo que debiera hacer es, me faltó ejecutar el prompt, indicarle que es el mismo del chat inicial. Y me faltó también ingresarle el system prompt, que en este caso mi product LLM está acá y tiene tiene este system prompt. Si es que ahora lo ejecutamos, vamos a ver que aquí está haciendo un flujo en el cual llamó a la memoria, después llamó a OpenAI, detectó que tiene que usar una tool, donde usó la tool con input paracetamol y su output fue este de acá, que es el output que le tengo hardcodeado que me entrega. Y eso me lo agregó a la memoria y me lo responde como dentro del output. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Es que ahora lo que hacíamos después en nuestro router para poder inyectárselo al writer, nos dirigíamos al writer. Entonces nosotros vamos a mover nuevamente esto para que quede espaciado y lo vamos a conectar al nodo de writer, cosa que en caso de que pase por este camino, también me llene información para llamar esto. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa ahora? Que nosotros cuando llamemos esto, dado que tiene dos flujos, vamos a poder tener como diferentes lados donde vamos a poder inyectarles datos. Donde en este caso en Landgraph, como se le iba inyectando un estado general, concepto de que cada nodo podía inyectar datos, en el último nodo de escritor era fácil poder sacarlo porque era un estado general. Aquí en este caso cada uno de los nodos tiene un input y un output, pero no estamos almacenando en un estado general. Entonces no vamos a poder fácilmente en esta parte de data inyectarle cuáles los datos en caso de que no usemos el estado general. Y una forma de hacerlo es que podemos utilizar no de código con JavaScript para usar un estado más general. En este caso, voy a escribir nuevamente aquí un código de JavaScript, un código de JavaScript, el cual voy a definir un estado inicial antes de que se llame todo. Entonces, vamos a partir el mensaje acá y luego de definir el estado inicial paso al validation agent. Que ahora el validation agent tengo que cambiarle cuál es el nodo de entrada.
Vamos a ir haciéndolo paso a paso. ¿Qué tiene que tener este código para tener un estado general? Bueno, hay una función de, ¿cómo se llama esto? En 8N que nos permite hacer un estado como más global, un estado estático, que va a ser solamente del flujo. Y en este caso es esta variable de acá, que es Workflow Static Data. Workflow Static Data puede tener dos elementos que puede ser, se pueden usar tablas de 8N también. En este caso quiero usar el código para que sea como un estado más directo de acá. En este caso, este Workflow Static Data nos va a generar un estado como solo de esta ejecución, el cual nosotros podemos ir modificando. En este caso aquí lo estamos modificando y lo estamos entregando para que cualquiera de los nodos pueda empezar a utilizarlo. Entonces ahora, si es que ejecutamos desde acá nuestro prompt, a partir de cero, a decir hola, se define el estado base. Aquí vamos a poder cambiar cuál es el input de entrada, ¿cierto? Ah, ahí sí. Y por tanto seguir ejecutando. Esto de acá me va a llevar después a que, si crudo hasta acá, que esto va a ser falso, ¿cierto? Y por tanto me va directamente al Greater Agent. Y aquí lo que yo debiera hacer es, antes de llegar al Greater Agent, leer mis datos para poder que este Greater Agent pueda sacar esa data. Entonces acá vamos a poner otro bloque de JavaScript, el cual vamos a poner casi que el mismo código, solamente que ahora en vez de reemplazar los datos, simplemente vamos a retornarlos. Entonces acá lo vamos a poner como un intermediario entre el Greater Agent y cualquiera de los otros nodos, para que este Greater Agent, vamos a ejecutarlo, exponga los datos que sacó y los coloque dentro de su contexto. En este caso sería en este de acá, que tenemos, ahí sí, que vamos a poder sacarlo desde ahí. Aquí para que se entienda mejor, dado que tengo dos códigos en JavaScript, les voy a cambiar los nombres, donde aquí voy a ponerle initial data y aquí final data le voy a poner. Entonces aquí me aseguro de que, bueno, le he pasado el initial data, quiero pasarle el final data. Entonces ahora que este nodo sí tiene los datos, podemos empezar a inyectar datos en este estado para que podamos procesarlo y poder entregarlo al final de la respuesta. ¿Qué más nos faltaría? Entonces nos faltaría que el agente cuando termine de entregar datos también los pueble en la información. Entonces vamos a agregar otro código de JavaScript, en lo cual le voy a poner set products data, en el cual voy a pegar el mismo código que he estado pegando todo este rato. Y dado que viene desde acá, bueno, voy a preguntar de nuevo hasta acá. Le voy a borrar este. Le voy a conectar a acá. Voy a ejecutarlo hasta acá, indicándole tienes paracetamol. Bueno, nuevamente se mareó. Ahí ven que a veces los inputs de sobre todo este chat a veces se marean. Basta con recargar la página y ya anda ok. Tienes paracetamol. Y vamos a ver qué va a pasar por todos los nodos, llegando directamente hasta este nodo de input data. Donde yo ahora quiero que en este workflow static data no seteemos un dato vacío, sino que seteemos el output que me entregó el nodo anterior, que en este caso se setea de esta forma. Aquí, bueno, parece que me respondió incorrecto, pero no pasó por el nodo de productos. Pero ese es el concepto. Entonces acá, si nosotros pasamos de esta parte, vamos a ver que el final data va a tener los datos que le expone acá. En este caso se lo estoy rellenando en este lado, al ejecutarlo. Y si lo ejecutamos acá, va a empezar a poblar esos datos. Entonces, este también me quedó conectado y mal. Por eso no tenía datos. Ahí sí. Bueno.
Fabián, Hola, profe, ¿qué tal? todo bien. Tengo dos consultas. Este flujo eh, cumple, o sea, tampoco quiero hacer el mismo flujo, obviamente, pero cumple con las especificaciones de la tarea. No con todas. En este caso tenemos... Ah, no, de hecho sí, se cumple con las especificaciones dado que tenemos el router y tenemos prompt chaining dado diferentes encadenaciones. Por ejemplo, aquí este validation tiene la encadenación. Entonces cumpliría con eso. Con lo único que no cumple, que en este caso no me estoy conectando con ningún servicio externo. Entonces tenemos aquí los flujos de agente, tenemos los nodos de IA usados, nos faltarían nodos de servicios. Ah, ok. Y la otra consulta que tengo es que esto se puede conectar directamente, es que no he revisado N8 en específico, pero Ajá. se puede integrar con Tulio, que esta herramienta es como una API conversacional que se Sí, ocupa generalmente. efectivamente se Ah, puede. En este caso, bueno, tenemos estos dos de para enviar o para llamadas. No tiene de. Ah, no, y también tiene los que llega una llamada o que llega un SMS. Esas son las Ya, cosas ok. que tiene para conectarse. No tiene para llegada de WhatsApp, pero también Twilio tú lo puedes conectar en otros lados para que te mande una llamada a una API. Y esto puede funcionar como webhook. Entonces tú a Twilio le puedes meter cuál va a ser tu URL de webhook. En este caso sería con agregarle un trigger de on webhook call. Y cuando esto lo publicas, es decir, que aquí le pones el publish. Hoy donde me quedó la gente. Aquí el webhook call, le vas a pasar el production URL. Y este production URL, si se lo pasas a Twilio, te van a ejecutar este workflow cada vez que te llegue, por ejemplo, un WhatsApp. Ya, ok. Justamente me pidieron hoy día ver como un flujo, o sea, que tratara de ver como a través de un chat conversacional que se hace a través de Tulio, Ajá. eh, en qué momento, por ejemplo, una venta se caía, identificar el porqué. Y estaba pensando que quizás de esta manera se puede como entregar un output que sea relativamente en línea una vez que termina la conversación entre el agente y el cliente, de manera de entregar como a la data productiva. No sé por dónde se puede como exportar como finalmente el resultado para finalmente decir, ya esta conversación se cayó porque eh, faltaron las liquidaciones del cliente, por ejemplo, o por X Claro. motivo. Entonces, ese tipo de caso de uso, me imagino que haciendo la integración con Tulio y después haciendo como todo el flujo y entregando la base, por ejemplo, a AWS o SQL Server, ¿es posible hacer? Tal cual, sí. Porque con lo que tú estás diciendo es que esto va a desencadenarse en base a algo. Ahí no sé si es por cada mensaje que te va a llegar de Twilio o tienes una forma de saber cuándo el chat finalizó. Pero tú ahí puedes como ver cuál va a ser tu trigger para ejecutar el flujo. Teniendo el trigger, vas a poder también como revisar todos los datos. Me imagino que desde Twilio tienes alguna forma para obtener cuál va a ser toda la conversación. Por tanto, vaya a poder Claro, sí, pasarla por eso igual. algún LLM. Y acá después, basta con que tú te conectes con algunos servicios donde, por ejemplo, si es que tienes una API en la cual te pueda recibir datos, puedes mandárselo a través de API aquí haciendo un método post, donde le vaya a enviar todos los datos de tu procesamiento. Como esta fue mi conversación, esto es lo que me dijo el LLM, y la API que te lo guarda en base a datos. O incluso eh, aquí también tienes algunos conectores de base de datos, como puede ser el de Postgres, está de MySQL, y otro dijiste tú, PostgreSQL o SQL Server. SQL Server. Veamos si está, está Microsoft SQL, no. Pero se puede, ¿cómo se llama esto? Se puede con Postgres y con MySQL. Si es que tienen alguna otra Ah, ya. restricción, siempre se puede levantar una API, así que basta con que lo llames un HTTP. Una consulta, por ejemplo, o sea, mientras se me ocurre como tener como un Excel, por así decirlo, de entrada, mientras se hacen como todas las integraciones necesarias con Tulio, ¿es posible como ir procesando como a través del Excel uno por uno, como cada una de las conversaciones? Y en Excel tienes en una fila, ¿qué tienes en cada fila del Excel? En cada una de las filas se tiene toda la conversación entre la gente y el usuario. Ah, ya. Sí, se puede. Ahí va a depender de cómo ejecutes el workflow, porque si tienes un Excel tienes que mandárselo de alguna forma. Por ejemplo, aquí una de las cosas que tú puedes hacer es que se lo puedes mandar esto que sea como un webhook. Hay otra cosa que te vaya a rellenar el Excel,
Y el webhook te va a llevar, va a ser con un método post, y tú del método post vas a poder sacar el body. Y del body vas a poder sacar toda la colección de datos. Y en esto después tú vas a poder iterar. En particular, tú puedes, como, por ejemplo, en un LLM, sacar todos los datos como input, como que te pase todas las filas de una. O si necesitas procesarlas por separado, hay unos nodos de iteración. Flow aquí debe estar. Oh, no recuerdo dónde está. Pero hay un nodo de iteración. Son while. Hay un nodo. Lo he usado, pero no recuerdo cuál es el nombre. ¿Quiere Rose? ¿Puede ser? ¿Rose, dices? No, que estos son servicios. Ah, Bueno, hay no. un nodo en los que uno puede iterar. Habría que buscar exactamente cuál era. Em, pero si no, de todas formas, siempre puedes procesarlas con códigos de JavaScript o de Python y ir iterando cada una de las filas y pasándoselas por separado a los LLMs. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Al final, como es un poco la gracia de este N8N, que nosotros vamos a poder como generar muy dinámicamente cuáles son los diferentes filtros, o perdón, cuáles son los diferentes triggers y cuáles son los diferentes servicios con los que me conecto. Entonces es muy, muy flexible a las cosas que uno puede hacer. Buenísimo, entonces esa era la demo que les quería mostrar, donde aquí se dan cuenta, logré conectar, hacer una versión simplificada de este flujo inicial, donde aquí tenía un router con además el delivery, pero aquí estoy usando solo estos de acá, en los cuales logré hacer que tengamos un nodo que valide, después un nodo que me haga router. En caso de que la validación salga como fallida, que no es algo de farmacia, me manda directamente a escribir, y el router que me permita ir manejando diferentes agentes, donde en este caso, en este switch, yo podría ir como cambiando qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, en el fallback, mandarlo directamente a la gente también. Entonces, con esto, básicamente, tenemos un workflow bien completo y donde se dan cuenta que podemos ir siguiendo agregando y agregando nodos y va a depender de nosotros la complejidad que esto pueda tener. Lo mismo que estaba diciendo, ahora tenemos conectados solamente agentes de IA, pero también podemos conectarnos a cualquier otro servicio basado en los nodos que ya tienen predefinidos. Hay otros nodos también que se pueden importar, dado que esté usando la nube N8N, que son como nodos de la comunidad. Y también siempre que no tengan un nodo específico, siempre pueden conectarse a través de API, que como vimos desde el principio es como este protocolo como más universal, donde todo se puede hacer, como todo se puede conectar. Entonces, y con eso nos podemos hacer algo muy, muy, muy flexible. Así que nada, esa es la demo que les quería mostrar. Tengo esto un poco más completo en otro nodo de acá, que lo tenía ya prehecho. Y esto de acá se los voy a descargar y se los voy a subir dentro del material del curso en caso que les sirva para la tarea. Así que volviendo a la tarea, la idea es que ahora el resto de la clase puedan usarla para trabajar en su tarea, donde vamos a volver a ver el enunciado. Up, déjenme iniciar sesión. Eh, Pensaba que lo tenía. Aquí está. Aquí está. Donde la idea es que hagan su flujo que sea con algo que a ustedes les pueda servir, algo que les pueda ser útil ya sea a modo laboral o a modo personal, o simplemente que les sirva para probar diferentes flujos dentro de un trainer. Pero los requisitos mínimos son estos que ya comenté, que hayan dos agentic workflows, es decir, dos, ¿cómo se llama esto? De los flujos que hemos visto. Por ejemplo, aquí en el que les mostré teníamos el flujo de prompt chaining, dado que estamos encadenando diferentes modelos, y también tenemos el sistema de agente de router, entonces ya cumpliría con los requisitos de la tarea eso, que tengamos al menos dos pasos de nodos de agente de inteligencia artificial. Cuando hablo de nodos de agente puede ser que usen uno de este tipo, o bien cualquiera de los otros de IA que hay acá. Vale decir que usen un agente directo o que llamen a, por ejemplo, a OpenAI directamente o cualquiera de los otros elementos que aparecen. Y finalmente que se conecte con dos servicios externos. Ahí pueden nuevamente utilizar cualquiera de los nodos que aparecen ahí
O también podemos utilizar, ¿cómo se llama esto? Pueden utilizar llamadas con API. En caso, por ejemplo, que se conecten a dos servicios diferentes con API, cuentan como dos servicios diferentes. Ahí es importante que lo especifiquen en el video. Entonces, nada, para entregar tienen que hacer clic en estos tres puntos y descargar el JSON para que lo puedan subir con la tarea junto a su video. ¿Qué tiene que tener el video? Tiene que tener un ejemplo de cómo hacer el flujo completo, donde vayan especificando qué tiene. Por ejemplo, aquí un ejemplo del video sería, este es un sistema de agente para farmacia, atención al cliente, donde tenemos primero un prompt chaining, donde vamos a primero validar para ver si hay que pasar un router o pasar a que me responda algo. Y también tenemos el sistema de agente de workflow de router, donde vemos que tenemos un LLM que me va a determinar qué tipo de agente va a usar después para responder la respuesta más adecuadamente. En este caso vamos a ver que yo puedo decir hola, que esto va a pasar por todo mi flujo, donde me indica que la validación es falsa, por tanto me va directamente a responder a la gente. Pero si le pregunto algo relacionado, por ejemplo, a un producto, tienes paracetamol, esto va a pasar por el otro flujo, dado que la validación responde con verdadero, y me va al nodo del router que me determina que esto es una pregunta de productos y por tanto mi agente de producto me va a responder y va a rellenar la información que necesita mi nodo escritor para responder. Entonces con ese minuto que hablé ahora sería lo más que suficiente para el video de entrega donde indiqué cuáles son los flujos que tenía, prompt chaining y router, se ven cuáles son los nodos de agente y bueno, ahí también ustedes tienen que indicar cuáles son las conexiones que hacen. Por ejemplo, si tienen una conexión con un servicio que sea de trigger, como el que estamos hablando recién de Twilio, ahí puede ser una conexión y después una llamada a una API y mandar un correo, ahí tendrían otra. Fabián. Profe, tengo una consulta. Ahí usted mencionó que eh, justamente este flujo funciona porque tiene como el tema de, no me acuerdo cómo se llama, la cadena, ¿Sí? ¿El prompt chaining? el prompt chain, y tiene el router. En particular acá el router, ¿cuál es la función que hace? El router es, en este caso, uy, no se me quedó la nota, aquí. Aquí nuevamente pueden usar las sticky notes para validar y pueden encapsularlo, donde en este caso el router es todo acá, que la función que me está cumpliendo es dirigir a elegirme un agente específico para que me responda mejor la pregunta. En este caso, mi agente de validación y de escritura no tienen información de los productos. Entonces, mi agente de router va a determinar si es que hay un agente extra que tenga que utilizar para poder responder con una información más adecuada. En este caso, la información más adecuada sería la de productos, por ejemplo. Ah, ok, bien. Gracias. Buenísimo. Felipe. Gabriel, entonces el router vendría siendo el if, o sea, el siguiente paso que está después del agente, ¿cierto? Es El switch. el, el router es esta combinación, donde mi LLM va a determinar a cuál seguir. Entonces, mi LLM me está eligiendo una categoría en base a mi input y yo utilizo el switch para redirigir el flujo. En este caso no tenemos una conexión directa como para determinarlo, entonces como la mezcla de estos dos sería el router. Ya, y el otro es el if que está en un agente y otro agente, el que está acá al medio. Aquí voy a dejarlo así para que El validator aquí este sería el y el switch. prompt chaining. Chaining. La gracia del prompt chaining es que va a encadenar dos agentes con alguna condición en caso de que sea necesario, pero encadena dos agentes con cosas específicas. Entonces aquí tenemos el prompt chaining acá y también lo tenemos acá. Le voy a cambiar el color a este. Entonces tenemos el prompt chaining para encadenar estos dos y también para encadenar estos dos. Buenísimo. Felipe Campos, ahora. Gracias, sí, no había cachado que había. El tocayo está. Pregunta. Una duda, yo estuve trabajando y ahora como que entro en duda si es que vale o no. Pues yo lo que hice era de mi correo, como que lo etiqueta siempre etiqueta. O sea, tiene un switch que
siempre la etiqueta y después tiene dos condiciones. Una, crea un calendario y la otra la pasa a otro agente. ¿Ya? Pero esos son mis dos agentes, y una solución así como... Soluciona un problema bastante simple, pero no sé Claro. si como que ese suite, porque, o sea, como que yo lo expliqué como que mi, mi el, el suite sería como mi... eh, Te entiendo. Ya, no, ahí en ese caso vais a estar haciendo solamente un patrón, que en este caso sería como lo vamos a identificar como el router, en el sentido de que está usando un switch para definir si es que vas al calendario o al correo. claro, y el correo usa un segundo agente que, lo, que crea eh, un Te correo, entiendo, un draft. te entiendo. Si es Entonces, que no haces entraría eso como un channel prompting tampoco, o sea, como un, sí, lo dije bien, ¿no? Como un, parcialmente, si es que en el caso del calendario también pasa por otro agente, lo va a considerar como prompt chaining, dado que es curioso porque tienes como dos prompt chaining y al final determinas qué prompt chaining hacer en base a un router. Entonces igual se van colisionando estos patrones. Si es que en ambos lados pones agente, lo voy a considerar como que tienen los dos. ya, perfecto, o sea, ya, ok, ya, entendí, vale. Buenísimo. Más dudas, ¿no? Buenísimo. Entonces la idea es que ahora vamos a utilizar el resto de la clase para trabajar. Vamos a dar un tiempo de trabajo en silencio. Entonces la idea es que ahora, de aquí a las 7:50 vamos a estar trabajando sin dudas. Y de 7:58 como para ir a los 8 del break, vamos a hacer las dudas que salen en esta media hora. Profe, una última duda, Ah, cortita. fecha. ¿Hay forma de instalar librerías en en los nodos de Python de... Según esto, sí, pero siempre he visto en la documentación que aparece que se puede. Más nunca lo he hecho, así que... Ah, es que estaba intentando hacer el import pandas ASP Ajá, y eso no lo permitía porque como que no deja importar librerías, eso no. te entiendo. Oh, no, en 8N se pueden tener las librerías de Python, pero solo si es que está self-hosted. Si es que está Ah, con esto no se puede. Así que ya. lamentablemente no se puede. Y en el caso, por ejemplo, de que lo haga, digamos, lo instalo en mi equipo y importo librería en un Ah, nodo, no, eh, no tendrá problema. no hay problema con eso en la entrega, ¿cierto? Ningún problema. Mientras que usemos en 8N, ya sea self-hosted o en la nube, no hay problema. Va a ser un poco más de pega más para ti nomás. Ah, claro. Pero si te sirve, adelante. Es la idea, Ya, que usemos esto para aprender. vale, gracias. Buenísimo. Ya, ahora sí, hasta las 7:50 sin dudas.